Empecemos, ¿qué es CAIDIS? Bueno, CAIDIS es el Consejo CAIDIS. Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Somos una institución que estamos a nivel nacional, con representación en la gran mayoría de las provincias. Estamos conformados a su vez por instituciones, la mayoría de ellas son instituciones que dan atención a personas con discapacidad. Y bueno, y entre todos conformamos este consejo con el objetivo de, bueno, de poder bregar por los derechos e inclusión, ¿no?, de las personas Ujú. con discapacidad. Bien, y la cuestión hoy es la situación en torno a la cuestión que tiene que ver con la cobertura del tema COVID. Sí, hoy estamos, bueno, con esta temática porque la verdad dándole una gran prioridad, porque entendemos que de todas las temáticas es la que, la verdad que sin el derecho a la vida, el resto de los derechos van dejando de tener relevancia, ¿no? Nos encontramos con una población que es altamente vulnerable al COVID. De hecho, en marzo del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación, atento a esta situación, los declara grupo de riesgo a las personas con discapacidad, ¿no?, con una resolución en la 627. Ujú. Sin embargo, no desarrolla una política pública de salud, ¿no?, para atención a este grupo. Es un grupo que además, según la Agencia Nacional de Discapacidad, tiene una tasa de letalidad que es el triple de cualquier otro habitante, ¿no?, sin discapacidad cuando se contagian de COVID. Y que además, bueno, hay numerosos estudios, entre ellos, ahora hay uno muy reciente que tuvimos acceso la semana Ujú. pasada de Estados Unidos, del Massachusetts Medical Society, Ujú. un estudio que hacen con 64 millones de habitantes, nada menos, que dicen que el riesgo de mortalidad de una persona con discapacidad intelectual es 8 veces superior que la media. Ajá. Entonces vamos viendo cómo cuando vamos hilando un poco más fino y viendo la población con discapacidad, qué pasa cuando se contagia, cómo se van agravando los datos. Ujú. ¿No? En función de esto que estamos pidiendo la vacunación a toda la población de personas con discapacidad. Bien, ¿y cuál es la respuesta del Estado frente a esto? Mira, José Luis, nosotros presentamos notas desde febrero, arrancamos a hacer pedidos, notas, presentar documentos con información, tanto a la Agencia Nacional de Discapacidad, bueno, en su momento al ex ministro de Salud. Actualmente renovamos el pedido a la doctora Bisotti, también a muchos ministros de salud provincial, y salvo muy pequeñas excepciones, como fueron en la provincia de Santa Cruz y la de Corrientes, que recientemente se han incorporado como grupo prioritario de las personas con discapacidad para la vacunación. Salvo estas excepciones, no hemos tenido respuesta alguna, ¿no?, ni positiva ni negativa. Eh, y bueno, lo que se está viendo es que se va a estar llegando tarde, ¿no?, a esta política pública que conlleva que bueno, que los datos vayan creciendo y finalmente en algún momento toda la población tenemos expectativa que sea vacunada, pero el tema es que en el mientras tanto, ayer nos llegó una noticia de un joven, Nicolás Pomba, en la provincia de Ujú. Córdoba, con síndrome de Down, un joven de 25 años, joven, ¿no?, sin riesgo, únicamente con la condición de síndrome de Down, Ujú. y que falleció por COVID, y son muertes que podrían haber sido evitables, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, en líneas no, generales, si me permitís, si el gobierno hubiera firmado con Pfizer, que proveía 13 millones de dosis, y hubiese acordado con el fondo COVAX por el total de lo que Argentina podía recibir, que eran 25 millones, creo que muchos de los que están en las listas diarias de fallecidos no estarían, claramente. sin duda, sí, y también, por un lado, si hubiesen llegado más vacunas, muchos no estarían, y también si el criterio hubiese sido darle prioridad a la condición de discapacidad, ¿no?, porque nos encontramos que es un colectivo que tiene un alto riesgo y que aún al día de hoy no está siendo tenido en cuenta la condición Ujú. de discapacidad, ¿no? Sí se está vacunando a personas con discapacidad que viven dentro de hogares y residencias,
es un segmento de esta población muy pequeño y se ha iniciado bastante la vacunación a nivel nacional. Pero es un grupo, es un colectivo de personas muchísimo más amplio. La verdad que es como vos decís, si hubiesen dado más vacunas hubiese sido mejor y si se le hubiera dado prioridad a la condición de discapacidad, estarían en mucho mejor condiciones, ¿no? Es lamentable que esté pasando esto. Creo que se está llegando tarde con esta política pública. Bueno, por ahora no se está llegando, pero sería lo ideal que se llegue cuanto antes. Bueno, fíjate vos que está claro que el proceso de vacunación, donde se está llevando adelante, ha provocado por primera vez que bajen los casos de COVID-19 en el planeta. En este momento la mitad de los casos declarados están en la India y Brasil. Sin embargo, en el caso de Brasil en particular es probable que esto se modifique en las próximas 2 semanas porque el proceso de vacunación en Brasil ha tomado velocidad y está funcionando muy bien. Digamos, esto no tenía otro secreto a partir del desarrollo de las vacunas que vacunar. Totalmente, totalmente. Es tal cual, y además agregando datos que nosotros, ¿por qué pedimos la vacunación? No es solo por la comorbilidad, sino también por las barreras sociales. Claro, por supuesto. Entre ellos, cuando todavía no llegó la vacuna, nuestra forma de evitar el riesgo del COVID es por medio del distanciamiento, por medio del lavado frecuente de manos, el barbijo, alcohol, etcétera, etcétera. Y muchas veces una persona, por ejemplo, en condición de autismo, en ocasiones no es sencillo llevar adelante estas pautas, por lo menos sin los apoyos. Y acá nos encontramos que un apoyo, como lo llamamos por ahí más técnicamente nosotros, una ayuda, también lo lleva a tener contactos estrechos con otras personas. Uh-huh. Entonces, bueno, es así que nosotros no solamente pedimos la vacunación por el factor de la comorbilidad, sino también porque muchas personas con discapacidad, para tener una vida en condición de dignidad, requieren de estos apoyos, de estas ayudas que los llevan a tener en contacto con otras personas y también con superficies, ¿no? Que es el caso del usuario de silla de rueda, es el caso de la persona con discapacidad visual, ¿no? Una persona ciega requiere tener contacto permanente con superficies para... entonces, bueno, estas situaciones dan cuenta de la necesidad de por qué no solamente pedimos para este grupo, para este colectivo, claro, la prioridad en la vacunación. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Esperemos que sea esta una pequeña contribución a que se tome conciencia que también, entre otros sectores que están en este momento sin asistencia del Estado y son prioritarios, está el de aquellos que están o cursan o padecen distintas discapacidades. Muchísimas gracias, buena jornada. Bueno, José Luis, muchas gracias. Si me permitís medio segundo, Decime. Desde CAIDIS, si, bueno, por ahí en la audiencia necesitan profundizar con este tema o hablar de situaciones particulares, estamos en todas las redes sociales, CAIDIS en Facebook, Twitter, Instagram, o también estamos en la página web. Así que bueno, si en la audiencia hay quienes quieran hacer algún tipo de intercambio, estamos a su disposición. Perfecto, perfecto. Gracias, buena jornada. Igualmente, muchas gracias, José Luis. Bueno, entre las novedades de las últimas horas, esto se conoció en el día de ayer, el argentino Jorge Diener, que es director ejecutivo del Hospital Hadash Internacional de Jerusalén, confirmó que hay negociaciones para producir en el país la vacuna israelí BriLife, actualmente en fase 2. El Ministerio de Salud está en conversaciones para participar desde agosto o septiembre en la fase 3 de los ensayos de la vacuna, posterior producción a nivel nacional a mediano plazo. El acuerdo incluiría la elaboración de potenciales fármacos contra el virus. En agosto y septiembre comenzaríamos la fase 3 y concluiríamos a fin de año. Es decir, se hace un anuncio de algo que no está mal, pero que tiene que ver con un horizonte de largo plazo, a partir, en este caso, de un desarrollo israelí para tener otra arma en la vacunación frente a la problemática del coronavirus.